Ana Castán, nuestra enviada, nuestra corresponsal, nuestra persona querida de confianza en Ámsterdam y responsable de la sección Esto sí es Ámsterdam. ¿Cómo estás? Hola, saludos desde Ámsterdam. Hoy conectamos contigo porque conectamos mucho, pero hoy tienes algo que contar que estamos viendo en muchos sitios, pero sabes que nosotros queremos vivirlo en primera persona y tú lo has hecho. Pues hoy vamos a hablar del super parking de bicicletas que han construido en la estación central de Ámsterdam, que es uno de los proyectos más grandes de infraestructura que tiene la ciudad y que lleva en construcción desde hace exactamente 4 años y en planificación casi 10. Así que para la ciudad ha sido una inauguración a lo grande. Hemos visto imágenes, pero tiene varias características, tanto por su tamaño como por dónde y cómo está hecho, que llama mucho la atención, ¿no? Sí, ha sido una obra faraónica, básicamente porque está hecho en el centro de la ciudad. El centro histórico de Ámsterdam data del 1500 y además han tenido que vaciar canales para poder hacerlo subterráneo. Además tienen dos vías de metro que pasan por ambos lados, así que más dificultad para poder hacerlo. Y todo ha llevado una inversión de casi 60 millones de euros para poder poner las bicicletas bajo agua y que se libere el espacio público en la estación central, porque en Ámsterdam, si hay una cosa que nos falta, es espacio a todos. Pero era porque ya no cabía más en la superficie, ni cabían más bicicletas, ni cabía un aparcamiento para bicis, ¿no? Efectivamente, había uno antiguo, bueno, sigue estando, lo que pasa que lo van a desmontar en el agua, en el mismo canal, flotando un aparcamiento de 4 pisos de bicicletas que construyeron en los años 80 y se supone que era temporal, pero nunca lo pudieron quitar. De la cantidad de bicicletas que había siempre, se necesitaba más y más espacio. Luego pusieron un montón de racks de 2 alturas fuera a la intemperie, lo que hacía que se oxidasen, que no fueran fáciles para poder manejarlos y sacar la bicicleta de ahí. Entonces, todo esto, hicieron un parking pequeñito debajo de las vías del tren, que ese sí que estaba cubierto, y ese, bueno, bastantes huecos, pero aún así no daba con la demanda que hay. Y tienes que pensar que Ámsterdam es el nodo de transporte público más grande de todo el país y llegan cientos de miles de personas al día a Ámsterdam. Y como aquí es un hecho que la gente se mueve en tren y luego coge la bicicleta para ir a su puesto de trabajo porque les ahorra tiempo, pues tener un sitio para las bicicletas aparcadas allí era una necesidad, vamos, impetuosa. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántas bicicletas caben? ¿Cómo está organizado un poco el acceso, la salida? El parking principal, que es el de las fotos que todo el mundo ha visto, blanco, completamente blanco, ese son 7.000 bicicletas que pueden estar ahí aparcadas. Casi todos espacios en 2 alturas. También tienen un espacio para las bicis compartidas, que además pertenecen a la empresa de trenes, las bicis compartidas de Holanda. El acceso es, por un lado, la rampa de acceso para entrar desde la calle hacia el parking y la zona de salida directamente da al metro y a la estación de trenes. Entonces ese es el flujo de personas que entienden que va a pasar. En plan, de gente que llega desde otras ciudades a Ámsterdam, coge la bicicleta y sale, y gente que viene de Ámsterdam, entra y sale hacia el metro y deja la bicicleta entre medias de su viaje. O sea, es pragmatismo holandés hecho en experiencia de usuario. Y luego también el otro parking, porque con 7.000 no son suficientes, el otro parking de 4.500 bicicletas está construido al otro lado de la estación central, se ve un poco como suplementario al principal. Ese no tiene acceso directo a la estación, pero es un acceso bastante fácil a la estación, es simplemente subir un piso y ya está. Claro, porque son cifras que en España, que de repente, no sé, celebramos en cierto modo que han montado un rack, no sé qué decirte, con 6 plazas de bicicletas en una estación como Atocha o como Sants en Barcelona, te puedo decir. Pero claro, para hacernos una idea, digamos que claro, para una ciudad que es la capital de Países Bajos, con la densidad de movimiento, de gente y tal, tampoco es descabellado si realmente un porcentaje muy alto de gente va y viene en bicicleta, ¿no? Efectivamente, no es nada descabellado. A la gente le llama la atención que tengamos estas infraestructuras, pero para mí es lo más natural del mundo, porque casi toda la mayoría de Ámsterdam y de holandeses se mueve en bicicleta. Y a Mm. Ámsterdam venir en coche como no es una opción, porque no hay espacio para aparcar y porque tiene unas políticas para evitarlo, pues nos lo ponen fácil para que la gente se pueda mover en bicicleta. El transporte público también pienso que tampoco podría acoger a tantísima cantidad de gente, así que al final la bicicleta es el vehículo privado
por excelencia y tienen que apostar por ello, porque si no, no podrían gestionar todos los movimientos de tantas personas. ¿Cómo son esos momentos? ¿A qué hora se llena más de gente? ¿Son más madrugadores? ¿Son más... ¿Cómo es un poco la hora a hora, el día a día en este parking de bicicletas? No. Pues es una cosa curiosa, como aquí hay muchísima flexibilidad horaria y también de días de trabajo, la jornada, el día, ¿cómo se llama esto? La jornada laboral de 4 días, es como casi Ujú. un hecho. Entonces, hay picos, pero no es la hora punta que se puede ver en las ciudades españolas, porque la gente tiene muchísima flexibilidad al entrar y salir. Entonces, depende de, a lo mejor llueve, se levanta más tarde, tiene algo que hacer, se tiene que ir al dentista, lo que sea. En realidad, la hora punta va desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30. Entonces es un flujo continuo, pero sin un pico. Así que para entrar en el parking, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que no hay tornos, pero están como las estructuras, ¿no? Para que puedas pasar la bicicleta y chequeen que has entrado para ver cuántas horas pasas allí, si luego te tienen que cobrar a partir del segundo día, ¿no? Entonces, eso yo decía, madre mía, esto, por ejemplo, en la entrada del metro de Madrid, que a veces es como un flujo de gente entrando, se puede convertir en un embotellamiento. Pero aquí es verdad que eso no ocurre por la flexibilidad que hay de entrada al trabajo y de Ujú. salida, claro. Mm. Ujú. Así que creo Ana, que el flujo funciona aquí bien. un poco de las cuestiones, una de las preguntas que se haría cualquier persona que no viva en Holanda, en Países Bajos, en Ámsterdam, Ujú. es tema robos, tema seguridad, cómo está organizado, hasta qué punto es seguro. Porque es como el paraíso del ladrón, ¿no? Encontrarte 7.000 bicicletas ahí esperándote. ¿Cómo se Sí. organiza ese tema? Todos los parkings que están haciendo subterráneos o subacuáticos, porque este es uno de todos los que ya han hecho y otros que van a hacer, tienen seguridad. Están allí la gente del ayuntamiento y chequean. Entonces, al ser un espacio tan diáfano, con tanta luz, creo que sería un poco difícil para los ladrones ponerse a hacerse de las suyas. Y luego, aparte, no sé, si quieres robar una bicicleta, a lo mejor sí, pero si quieres robar un montón de bicicletas, yo creo que es imposible, ¿no? Estos parkings subterráneos. No conozco a nadie, conozco a mucha gente que le han robado la bicicleta en la calle, pero acá a nadie que le hayan robado una bicicleta en nuestros parkings. Desde experiencia de usuario, muchos no le ponemos el segundo candado a la bicicleta. Le ponemos solamente el candado de la rueda de atrás cuando estamos en los parkings y ya está. Y yo me fijo en el resto de bicicletas y hacen exactamente lo mismo que yo, ¿eh? Así que todos creo que sentimos que nuestra bicicleta está segura allí. Ujú. Ana, como ahora las bicicletas ya, aparte de las bicicletas convencionales, por suerte cada vez son más frecuentes bicicletas eléctricas, bicicletas de carga. Este nuevo parking, ¿cómo está organizado en ese sentido? ¿Hay espacios especiales para dejar bici, dejarla cargando, espacios más grandes para bicicletas de carga? ¿Cómo está el tema? Pues una cosa curiosa que le pregunté al project manager, dije, no veo enchufes para las bicicletas eléctricas o de carga. Y me dijeron, es que como esto fue proyectado hace 10 años y luego empezamos las obras en 2019, todo este boom de bicicletas eléctricas y de carga no existía, y es verdad. O sea, en 2019 eran bicis normales las que llevábamos todos. Todo esto fue a raíz de la pandemia. Entonces, no lo tienen previsto ahora mismo, entonces no hay puntos de carga, pero sí que han puesto un generador grande para poder hacerlo en el futuro. Pero querían inaugurar la primera fase y luego habrá una segunda para adecuarla para este tipo de bicicletas. ¿Espacios para bicis más grandes y de carga? Hay, no excesivo, por lo mismo que te contaba, porque no pensaban que iba a ser un boom como el que ha sido. Y el único inconveniente son las rampas. Claro, bajar una de esas bicicletas por las rampas con el peso que llevan, yo no me imagino haciéndolo. Evidentemente no es el último paso, ni esto es un paso más. Si nos puedes contar un poco qué más infraestructura un poco está prevista en la ciudad y luego también porque los planes son que el techo está todavía lejano, ¿no? Todavía las autoridades confían en que aún más gente se mueva en bicicleta en un futuro a corto o medio plazo. Sí, sobre todo en combinación tren-bici, porque cada vez más gente elige vivir fuera de los núcleos urbanos, pues por la gentrificación, ¿no? El alza de los precios del alquiler y tal, entonces la gente pues decide vivir fuera e ir a trabajar a las ciudades. Entonces eso supondrá más movimientos, sí, diarios. Eso por un lado. Por otro, tienen otro parking planificado que será acabado en 2029, 2030, que está en el lado
este de la estación de trenes, y ese también es en realidad va a ser el más grande, porque sean 8.500 plazas para bicicletas, y como ese va a ser a pie de calle, vamos a decir, porque está como en las vías del tren, y debajo de las vías del tren, como va a ser me dijo el project manager que habilitarían muchísimo más espacio para las bicis de carga, por ejemplo, y que ya tendría para bicis eléctricas y todo eso. Pero está empezando a proyectarse ahora. Tienen que tomar medidas porque realmente llega a ser un problema, ¿no? La cantidad de bicicletas que hay en movimiento en la ciudad. Sí, yo he visto el cambio, de los anteriores que han hecho en la ciudad, de la Plaza Dam, que es como si fuera la plaza central de Ámsterdam. Cuando yo llegué a Ámsterdam, está lleno de bicicletas, toda la plaza. Solo había bicicletas y palomas. Construyeron el parking y efectivamente han liberado una cantidad de espacio. Ahora la Plaza Dam es muchísimo más, no sé, como friendly, para pasear, para estar. Así que sí, o sea, aquí por la cantidad de bicicletas que tenemos hemos llegado a un nivel que supone una molestia en el espacio público, pero lo están solucionando. Como buenos pragmáticos holandeses, toman el problema y buscan solución y lo hacen. ¿Y el automóvil, cómo lo ven? Es un poco como fumar, es un hábito mal visto. ¿Cómo nos ven cuando visitan ciudades, sin ir más lejos en España, colapsadas por los coches? ¿Qué les parece un viaje en el tiempo a los años 50, al desarrollismo? ¿Cómo ven el coche ahí? Como un problema todavía mayor, claro. Sí, básicamente, como casi toda la gente de Ámsterdam no tenemos coche, es que como no forma parte de nuestra vida, ni nos planteamos qué significaría el coche en nuestra vida o qué significaría la ciudad. Directamente la ciudad es así y la gente pues vive muy bien porque hay cercanía de servicios y todo está a menos de 15 minutos en bicicleta. La ciudad de los 15 minutos que todo el mundo ansia es Ámsterdam. Todos los barrios tienen todos los servicios, entonces vives como en un pueblo, pero en una ciudad que es del tamaño de Valencia. Entonces la calidad de vida es altísima. Lo que pasa que los holandeses, y en especial los amsterdamers, todo esto lo dan por sentado. O sea, los que en los años 70, en los años 60 y 70 vieron la invasión de los coches, sí que tienen esa conciencia, pero la gente más joven es como, esto es así. Luego es verdad que amigos míos holandeses que han ido a Madrid, por supuesto dicen qué maravilla de ciudad, qué divertida, cuánta oferta cultural y tal. Pero lo que más valoran, por ejemplo, es el metro. Porque dices que es verdad que hay por calles por las que no se puede pasear del ruido que hay. Yo, sí, efectivamente. Entonces es curioso que quieran ir bajo tierra para evitar como sentirse como sobrepasados por todos esos impactos, ¿no? Auditivos y visuales y también el olor, que también eso me lo dijo un amigo, efectivamente. Bueno, Ana, mientras llegamos a todo eso, gracias por contarnos, gracias por ser nuestros ojos y nuestro olfato y nuestros oídos ahí. Vale, genial. Chao.